¿Dónde puede aterrizar un avión en un país que se ha quedado sin sitio? La respuesta es Japón, en el Aeropuerto Internacional de Kansai, una megaestructura flotante diseñada para resistir las iras de la madre naturaleza que llegan tanto desde el cielo como desde el mar. Abróchense los cinturones y prepárense para despegar desde una asombrosa isla aeropuerto en el país del sol naciente que tal vez acabe hundiéndose en el mar. Megaestructuras. El aeropuerto de Kansai. Esto es Osaka, la antigua capital de Japón y anterior dominio del último samurái, que hoy ha sido conquistada por una nueva generación que avanza a su propio ritmo. Con 2,6 millones de habitantes, la ciudad ha llegado a convertirse en el mayor centro comercial e industrial del oeste de Japón. Pero para poder competir con su hermana mayor, Tokio, Osaka necesitaba encontrar la forma de atraer más inversores y tenía que disponer de un aeropuerto más grande que descongestionase los vuelos. Pero las autoridades se enfrentaron a un importante problema. ¿Dónde podría erigirse un aeropuerto lo bastante grande para abastecer la demanda actual sin la contaminación acústica que perjudicase cualquier actividad al aire libre? No olvidemos que Japón es una isla del tamaño de California, bastante montañosa y tan densamente poblada que en Osaka, encontrar un gran solar llano y despejado es como pelearse por un reposabrazos en un Boeing 747 atestado. Así que en vez de nivelar las montañas, las autoridades decidieron olvidarse de la orografía y construir un aeropuerto distinto a todos. Si en la costa ya no quedaba sitio para que aterrizasen más aviones, ¿por qué no desviarlos hacia otra isla frente a la costa? El único detalle es que primero había que construir esa nueva isla. En 1987 se inició la construcción de la isla artificial más grande del mundo en aquel momento, a 18 metros de profundidad en medio de la bahía de Osaka. 7 años después, el mundo contaba con su primer aeropuerto internacional flotante aislado en medio del mar, un verdadero oasis para los pilotos. Ya llevo 10 años volando desde Honolulu a Kansai. Recuerdo con nitidez la primera vez que aterricé allí. Pude ver el aeropuerto desde una gran distancia y fue una experiencia asombrosa. Era una isla fabricada por el hombre con una gran pista. Es como una joya en un agujero negro. Cuando ves sus luces es fabuloso. No solo por el simple hecho de tenerlo delante, sino porque además es precioso. Es muy agradable porque no existen obstáculos. Está en medio de la nada, en mitad del agua, y no tienes que preocuparte de chocar con nada al aterrizar. Con nada excepto con la pista. El Aeropuerto Internacional de Kansai es hoy uno de los nodos aéreos más activos de Japón. Transporta a más de 300.000 pasajeros a la semana y permanece abierto las 24 horas al día. Reconocida en el mundo entero como una de las maravillas de la ingeniería del siglo XX, y comparado con otras megaestructuras como la presa Hoover o el Canal de Panamá, Kansai se construyó a 5 kilómetros de la costa, ocupa 530 hectáreas de tierra ganada al mar y forma un rectángulo de más de 4 kilómetros de largo por 1,2 kilómetros de ancho. En él cabría todo el centro de la ciudad de Osaka. Está conectado a la isla principal por el puente de 2 pisos más largo del mundo y recibe 55.000 aviones al año. Aterrizar en él es una experiencia única tanto para los pilotos como para los pasajeros porque parece que el avión se posa en el agua. Cuando te aproximas, al principio te parece que vas a aterrizar en una especie de portaaviones, pero luego te das cuenta de que no. Cuando desciendes hacia el aeropuerto parece que el agua está mucho más cerca de lo que en realidad está y da bastante miedo. Por la noche la visibilidad es bastante escasa porque la única iluminación que hay es la del propio aeropuerto. Hay quien dice que ese aeropuerto es un agujero negro. La construcción de este agujero negro supuso un verdadero milagro de separación de las aguas y constituyó un proyecto de proporciones bíblicas. Fue la obra pública de infraestructura más grande del siglo XX y costó un total de más de 11.000 millones de euros.
En ella trabajaron más de 1 millón de obreros durante un total de 10 millones de horas. Me sentía como si todos los días tuviese que librar una batalla. Me preguntaba si funcionaría cuando estuviese terminado. Sobre el papel funcionaba, pero ¿funcionaría en la realidad? No podía quitarme esa idea de la cabeza y era muy estresante. ¿Cree que es estresante? Pues pruebe a ir a trabajar todos los días con casco y salvavidas. Los ingenieros japoneses tuvieron que reescribir el manual de cómo construir un aeropuerto y redactaron la primera página de los libros de texto sobre aterrizajes de la actualidad. El diseñador del aeropuerto de Kansai, Yasunari Harada, estuvo al frente del proyecto desde su origen. El mayor desafío fue supervisar toda la obra e inaugurar el aeropuerto en el plazo previsto. Hubo que mantener el equilibrio entre la ingeniería necesaria para rellenar el mar y la construcción sobre la superficie. Y en materia de equilibrio existía un pequeño problema. ¿Cómo resistiría exactamente una isla pequeña a la presión superior sin hundirse en el lecho marino esponjoso? Nadie había intentado nunca llevar a cabo un proyecto de relleno del mar tan lejos de la costa y a tanta profundidad. Ambas cuestiones presentaban problemas en potencia. El jefe de ingeniería, Shinya Suzuki, nos lo explica. En el fondo del mar había un sedimento de arcilla, un estrato de arcilla muy blanda. Si el aeropuerto se seguía hundiendo en ella después de la obra, podrían producirse problemas. El fondo de mar de la bahía de Osaka está compuesto de arcilla blanda esponjosa poco resistente al peso. No era el tipo de sustrato sobre el que se puede levantar una pista de aeropuerto. Sería como aterrizar con un jumbo de 360 toneladas sobre un plato enorme de tofu. Para solucionar el viscoso problema, los ingenieros de Kansai recurrieron a una nueva técnica de drenaje de arena que aceleraba el hundimiento extrayendo el agua de la arena y fortaleciendo la cimentación del aeropuerto. Los problemas de cimentación no desinflaron el proyecto, que ya avanzaba en piloto automático. Además, era demasiado tarde para modificar los planos. Siempre tuvimos fe en la ingeniería. Era la columna vertebral del proyecto. Seguros de la viabilidad de sus técnicas, los ingenieros de Kansai no sucumbieron al desaliento y, en previsión de un posible hundimiento posterior, calcularon un margen de un par de metros de sobra. Y tras ello se inició un proceso que duraría 6 años. Primero se delimitó el perímetro con un dique de bloques de hormigón de 11 kilómetros de largo. Fue como construir el borde de una piscina, aunque en este caso el inmenso recinto mantendría el agua en el exterior. Entonces se trajeron 80 barcazas que virtieron 180 millones de metros cúbicos de tierra de relleno en el interior del dique, una cantidad suficiente para construir 70 veces la Gran Pirámide de Giza. Los constructores supervisaron la operación de relleno con la tecnología de la época y se aseguraron de que el relleno se compactase a un nivel regular para evitar hundimientos desiguales. Y cuando la superficie de la isla comenzó a emerger del agua, se inició la construcción de las 2 instalaciones aeroportuarias principales. La terminal de pasajeros de Kansai resultó ser todo un reto arquitectónico que intimidó a los mejores constructores. La terminal tenía que pesar lo menos posible para evitar que se hundiese. Había que encontrar materiales ligeros que resistiesen la furia de los elementos en una región con frecuentes tifones y terremotos. Se acudió al mundialmente famoso arquitecto Renzo Piano, creador del polémico Centro Pompidou de París, un edificio de colores brillantes con las entrañas en el exterior. Piano propuso un diseño que contentase a todos, ingenieros, constructores y pasajeros. Era una terminal en forma de ala hecha de acero y cristal reforzado. Con 1,5 kilómetros de longitud, era el edificio de una única sala más grande del mundo. El siguiente desafío al que se enfrentaba el aeropuerto eran los accesos. Si se coloca una infraestructura en medio del agua, ¿cómo se logra que los camiones cargados de cacahuetes y las furgonetas llenas de maletas entren y salgan con eficacia? La respuesta fue el puente Puerta del Cielo. Mediante grúas flotantes, los obreros construyeron cada pilar del puente de uno en uno y encajaron con cemento una pieza encima de otra como si fuese un juguete de Lego gigante. Hoy en día es el puente de 2 pisos más largo del mundo. Con 3.750 metros de longitud, tiene 6 carriles para el tráfico en el piso de arriba y 2 vías de tren en el de abajo. Además, es lo bastante alto para que los barcos pasen por debajo y lo bastante bajo para que los aviones pasen por encima.
Al final, tras 7 largos años de operaciones de perforación, vertido y diseño, el 4 de septiembre de 1994 se abrió al tráfico el aerodinámico aeropuerto que parecía una mantis o un ala. El primer mes acudieron 10.000 personas solo a visitarlo. No eran pasajeros, solo querían contemplar la grácil y etérea estructura que se había hecho realidad. Teníamos muchas ganas de comprobar si todo funcionaba bien. Me hizo mucha ilusión presenciar el primer aterrizaje, que fue todo un éxito. En la construcción habían trabajado 1 millón de obreros y se habían empleado más de 200 millones de toneladas de materiales, además de 10 millones de horas de mano de obra. Pero se había logrado ganar tierra al mar y abrir el cielo hacia un futuro brillante. Solo tengo palabras de admiración para lo que han logrado levantar aquí. Pero por mucho que los pilotos lo admirasen, no podían aterrizar un jumbo sin que la pista se hundiese en el mar. En sus primeros años de funcionamiento, el Aeropuerto Internacional de Kansai cumplió su promesa de convertirse en una nueva puerta de entrada en Asia y recibió miles de pasajeros que se quedaban impresionados por la audacia del proyecto. Es una construcción realmente admirable. Es increíble que hayan erigido una isla y luego hayan colocado esta estructura enorme sobre ella. Seguro que ha supuesto todo un desafío logístico. Sin embargo, una vez que el aeropuerto alcanzó su pleno rendimiento, se empezó a correr la voz de que se estaba hundiendo. ¿El aeropuerto está cediendo? ¿Se está hundiendo la isla en el agua? Y se estaba hundiendo un poco más deprisa de lo que se había planeado. Durante la obra pareció que el reforzamiento de la arena gracias al drenaje del primer estrato de lecho marino blando había terminado con el posible hundimiento posterior. Pero ahora el problema lo constituía el estrato más profundo que no habían podido drenar. El estrato más profundo era tierra de aluvión. Como no existía ningún estudio publicado sobre cómo se asienta ese tipo de suelo en el fondo del mar, los ingenieros tuvieron que calcular el grado de hundimiento estimado que se produciría. En 1999, cuando el aeropuerto cumplió 5 años, se hizo evidente que el cálculo estimado había sido incorrecto y que la isla se había hundido más de 8 metros, que era el hundimiento previsto para un periodo de 40 años. Las autoridades se preguntaron 2 cuestiones distintas. ¿Se detendría allí el hundimiento? ¿Y qué efectos tiene el hundimiento sobre las instalaciones de la superficie? En lo más profundo de las entrañas de la terminal vanguardista se encuentra la arcaica solución a la batalla entre la naturaleza y el tiempo. Para impedir que reventasen las costuras de la estructura por culpa del hundimiento, los ingenieros reforzaron las 900 columnas gigantescas que sostienen el edificio de la terminal. Es un sistema sencillo que comprenderán si han cambiado alguna vez una rueda pinchada. Primero se equipó cada columna con un aparato conectado a un sistema informático. Cuando la isla se mueve, el sistema indica dónde se debe reforzar los pilares y los técnicos acuden allí a toda prisa. Entonces colocan entre el suelo y el pilar unos gatos hidráulicos capaces de levantar 300 toneladas cada uno. Después se levanta la estructura y se insertan unas placas de metal, de una en una, para elevar la altura de la superficie hasta el nivel normal. Es un delicado sistema de equilibrios que equivale a colocar un alza en la pata de una mesa coja para que no se incline. Cuando se termina el proceso, la base permanece al mismo nivel, pero se ha elevado la altura de la superficie. Pero cuando se calza la superficie de un edificio que pesa 2,7 millones de toneladas, se producen alteraciones en todas las estructuras. Y hubo que tomar medidas para elevar a su vez todas las instalaciones internas. Por ejemplo, se instalaron paredes dobles que cuelgan de la planta baja. Cuando se levanta la superficie, las paredes, al estar colgadas, la siguen. Además, se atornillaron al techo en vez de al suelo los conductos de aire acondicionado del sótano para que los cables y los tubos no se partiesen cuando el edificio se elevara. Las escaleras de la planta baja tienen un escalón de más o 2 añadidos en la base.
Y en la planta baja, seguramente los pasajeros no son conscientes de que al pie de las escaleras mecánicas hay unas placas de metal que impiden que se tropiecen a causa del desnivel. Pero ¿cuánto tiempo podrá seguirse elevando la terminal desafiando a las leyes de la gravedad? Si la isla continúa hundiéndose, ¿penetrarán las olas en el sótano con el próximo tifón? Según las autoridades de Kansai, el hundimiento del suelo se está frenando significativamente y las irregularidades de la superficie son cada vez menos frecuentes. De hecho, los ingenieros del aeropuerto afirman que el hundimiento de la terminal se ha reducido a 5 centímetros por año, en comparación con los 5 centímetros por mes que se hundía durante la obra. Creo que hemos solucionado el problema, pero nunca se sabe hasta que se termina. El aeropuerto no va a hundirse sin presentar combate, a pesar de lo que diga Isaac Newton. Pero el hundimiento irregular no solo afecta a los edificios, también perjudica la pista. Y sin pista no hay aeropuerto. Como la isla se está asentando de forma regular, la pista se está hundiendo, pero no representa un problema siempre que permanezca llana. Y como toda la superficie de la pista se hunde a un mismo nivel y mantiene el mismo ángulo, que esté más baja no importa, no es ningún problema. No se hunde demasiado deprisa. Y habrán construido la otra pista cuando ésta se haya hundido. No estoy preocupado. Es un hecho conocido. Y los ingenieros de Kansai están tan seguros de su triunfo sobre el océano que están construyendo una segunda isla con otra pista de aterrizaje. Pero antes de que el proyecto de la segunda isla se haga realidad, ¿qué opinan los pasajeros de que se hunda bajo sus pies la pista actual? Confiamos en los ingenieros japoneses y estamos seguros de que lo tendrán todo previsto. Nos preocupan más los terremotos que el hundimiento de la isla. Y dicen que estas estructuras están diseñadas para impedir cualquier tipo de daños causados por un terremoto. Y la verdad es que este pasajero tiene razón. Además de estar situado en un terreno inestable, Kansai se encuentra en medio de la falla del Pacífico, una zona propensa a todo tipo de desastres naturales. Así que se producen terremotos, maremotos y el peor clima del planeta. En este país sufrimos a menudo tifones y terremotos. Son factores que se tuvieron muy en consideración a la hora de diseñar el proyecto. Menos mal que lo hicieron porque en 1995, solo 15 meses después de la inauguración del aeropuerto, en la cercana ciudad de Kobe se produjo un terremoto de 7,2 puntos en la escala de Richter. El epicentro estaba a solo 29 kilómetros de la isla aeropuerto. Durante el terremoto no se nos rompió ni un solo cristal. Encontramos algunas grietas pequeñas, pero no se produjeron daños dignos de mención. La ciudad de Kobe quedó devastada, pero el avanzado diseño estructural del edificio de la terminal de Kansai resistió inmutable y demostró a los críticos que todas las medidas de seguridad y de elevación del suelo que se habían tomado bastarían para mantener el aeropuerto a flote. Y aunque los caminos de la madre naturaleza son inescrutables, de momento Kansai puede enfrentarse al futuro con la cabeza bien alta. En el momento en que tu avión aterriza en el asfalto de la pista del Aeropuerto Internacional de Kansai, te das cuenta de la cantidad de gente que hace falta para mantenerlo en funcionamiento. Dicen que ningún hombre es una isla. Y en este caso tampoco ningún aeropuerto, aunque esté construido encima de una. Hace falta más que un ejército para que el aeropuerto de Kansai funcione con seguridad y eficacia. Su situación única en medio del océano significa que la isla tiene que ser completamente autosuficiente. Por eso cuenta con una infraestructura más parecida a la de una ciudad que a la de un aeropuerto. Por esta metrópolis flotante circulan cada día miles de pasajeros y la hora punta dura todo el día. Se tarda bastante en llegar aquí desde el centro de Osaka, pero merece la pena.
Como no todos los caminos conducen a Kansai, sino en realidad solo uno, los constructores diseñaron una amplísima red de transporte público para trasladar desde el aeropuerto tanto a los pasajeros como a los empleados a cualquier lugar del oeste de Japón. Es el sueño de cualquier usuario. No hay ningún taxi que huela mal. Trenes balas futuristas como el rápido de Nakai te trasladan a Osaka en unos minutos a todo lujo. También hay varias paradas de metro muy cómodas para los empleados que trabajan en Kansai. Además hay ferries de alta velocidad que traen a los pasajeros desde Kobe, al otro lado de la bahía. Sin olvidar los taxis de lujo y las más de 20 líneas de autobús que paran en Kansai. Es muy cómodo. Siempre utilizo el autobús cuando vengo a este aeropuerto para ir y volver desde Kobe. Para supervisar esta completa red de medios de transporte, en Kansai existe un modernísimo centro de control del tráfico equipado con más de 40 cámaras con mando a distancia. La zona que rodea el aeropuerto es una ruta regular para los pesqueros. También hay embarcaciones de recreo con gente disfrutando del ocio. Si avistamos un barco sospechoso, nuestra embarcación se acerca a él inmediatamente e interroga a la tripulación a través de los altavoces. En la era de los atentados terroristas en aviones, la prioridad número 1 de la Guardia Costera es velar por la seguridad en el mar. El 11 de septiembre fue un suceso muy trágico. Desde entonces hemos endurecido las medidas de seguridad contra posibles atentados terroristas, pero no puedo revelarle ningún detalle al respecto. A la vez que la Guardia Costera japonesa protege el aeropuerto y el transporte aéreo desde el mar, existen otras medidas para garantizar su seguridad desde tierra. Cada centímetro de pista y de terminal está vigilado por una enorme red de cámaras de seguridad. Agentes especiales de seguridad rodean los aviones mientras están en tierra y nunca los dejan sin vigilancia. Y la pista está envuelta en un manto de alta seguridad gracias a la luz ultravioleta que rodea su perímetro de forma invisible. Si se intercepta un rayo de luz, inmediatamente salta la alarma y se investiga el incidente. Subidos en lo alto de su torre, los operadores de tráfico aéreo de Kansai están al mando de la seguridad en el cielo y disponen siempre de una visión de 360 grados de lo que sucede arriba y abajo. La altura de esta torre de control está concebida para poder ver todas las plazas de aparcamiento de los aviones desde lo alto. Los controladores se aseguran de que no se pierda ni un dato en la traducción cuando conversan con pilotos de los 4 rincones del mundo y velan por la seguridad de todos los aterrizajes y despegues. El historial de Kansai habla por sí mismo. En 10 años solo se ha producido un incidente menor. Una vez se salió de la pista un avión que estaba aterrizando y se quedó atascado unas 5 o 6 horas. Tuvimos que cerrar el aeropuerto. Pero eso no significa que no pasen nervios. Los controladores de Japón tienen que enfrentarse a algo que escapa por completo a su control: el clima voluble de Japón. Todos los años la región de Kansai se ve asolada por tifones tropicales gigantes que generan vientos de hasta 300 kilómetros por hora y provocan enormes marejadas.
Es lo último que le faltaba a un aeropuerto rodeado de agua que se está hundiendo. El capitán Jeff Linder nos cuenta una peripecia que sufrió durante un temporal en Kansai. Ya habíamos aterrizado y notamos que la presión era cada vez mayor. La velocidad del vendaval estaba aumentando a la vez que caía el barómetro. Sabíamos que estaba a punto de ocurrir algo grave. En la hora y media que pasó entre que llegamos a la terminal y cogimos el autobús hasta el hotel, se desató la tormenta con toda su furia y duró varias horas. Los aviones que venían detrás de nosotros tuvieron que desviarse y el aeropuerto tuvo que acabar cerrando. El Centro Meteorológico de Kansai está abierto las 24 horas del día y se encarga de ayudar a los controladores aéreos a evitar los desastres climatológicos. Toshifumi Tsutsumi trabaja en la Agencia Meteorológica de Japón y supervisa las operaciones. Aquí observamos el tiempo y utilizamos nuestros instrumentos para enviar datos a la torre de control. Los controladores aéreos guían a los aviones apoyándose en la información que reciben de nosotros. Los meteorólogos del aeropuerto predicen las condiciones climatológicas utilizando un equipo de observación muy sensible que las actualiza cada media hora. Su función es especialmente importante para prevenir los violentos vendavales que asolan Kansai. Los días de viento racheado, los pilotos justifican plenamente su sueldo aterrizando en una isla desprotegida. El capitán Richard Earhart, de United Airlines, pilota habitualmente un Boeing 777 con destino a Kansai. Cuando se construye un aeropuerto en una bahía, es normal que se produzcan rachas de viento variables. Una vez aterrizamos con viento de unos 20 nudos en el ala derecha y de unos 8 o 10 nudos en el morro. Y de repente nos golpeó en la cola una racha de viento de 19 nudos. Estos vientos variables bajo las alas suponen todo un desafío, tanto para los pilotos como para los controladores aéreos y los meteorólogos. Las turbulencias del tiempo y la seguridad centran la atención de los radares de Kansai y todo el mundo, desde la torre a la pista, que contribuye a su vigilancia. Si el aeropuerto internacional de Kansai es una ciudad sobre el mar, su pista de 3.000 metros es el felpudo de bienvenida de asfalto para más de 150 aviones al día. Mantener en buen estado este trecho de carretera es crucial para el funcionamiento de todo el aeropuerto. En esta arteria vital, un simple bache o una luz rota pueden significar la suspensión de las operaciones. Pero resulta difícil encontrar tiempo para las labores de mantenimiento en una pista que está en funcionamiento las 24 horas al día. Por lo tanto, las tareas se efectúan de noche entre vuelo y vuelo, cuando es más fácil detectar una luz fundida entre las más de 5.000 que delimitan la pista. Y como se imaginarán, la factura de la luz es astronómica. Kansai ilumina el cielo y la isla entera a un coste de 27.000 euros al mes. Pero aquí no hay problemas energéticos. Los diseñadores del aeropuerto construyeron su propia planta. La central eléctrica de Kansai garantiza que nunca se quedarán a oscuras. Y ya que estamos hablando de suministros, el combustible es otra necesidad básica en cualquier aeropuerto y supone un desafío singular en uno que está rodeado de agua sin conexión con la isla principal. Pero en este caso, ser una isla constituye una ventaja. Los petroleros de 4.000 toneladas pueden atracar y descargar directamente a pie de pista en el centro de suministro de combustible del aeropuerto. El centro dispone de 4 muelles de atraque y descarga de petroleros. Desde allí se envía el combustible a unos enormes tanques de almacenamiento con capacidad para abastecer a los aviones durante 7 días. Todos sabemos que la manipulación de combustible para aviones puede resultar explosiva, sobre todo si tenemos en cuenta que las tuberías pasan por debajo de una isla que se está hundiendo. Pero el equipo de gestión del combustible de Kansai tomó grandes medidas de seguridad desde el principio. Anticipándose al hundimiento y los frecuentes terremotos, diseñaron unas tuberías de suministro serpenteantes con juntas flexibles que impiden cualquier fractura o filtración cuando se hunde o tiembla la superficie. Es un sistema seguro y rápido que bombea combustible bajo la pista hasta los aviones que tienen que repostar. Ya hemos descubierto cómo se resuelve en Kansai todo lo que entra en los aviones, pero ¿qué pasa con lo que sale de ellos? Soy el director de esta instalación que llamamos Centro de Limpieza.
El centro de limpieza es una especie de planta de incineración que manipula toda la basura que sale de los aviones y la terminal. Su función es mantener Kansai limpio. Desde aquí supervisamos todas las operaciones de limpieza. Una de nuestras misiones es minimizar la cantidad de basura que se produce. También intentamos reciclar lo más posible. Los viajes en avión pueden ser una experiencia descorazonadora. Y no nos referimos a la parte que tiene lugar a 3.000 metros de altura, sino al manejo de maletas pesadas, los gritos de los niños o las largas colas y más colas que te agotan incluso antes de subir al avión. Y también el estrés emocional añadido de tener que preocuparse por cuestiones como el terrorismo o la gripe asiática. Pero la relajación de los viajeros tensos es algo que está perfectamente contemplado en el plan de funcionamiento de Kansai, gracias a la cultura japonesa que trata de evitar los conflictos. Hola, bienvenidos a Kansai. Bajo este gran techo brillante, los pasajeros disfrutan de la belleza e ingenuidad de la cultura japonesa en armonía con las inevitables sillas de plástico y mostradores de facturación. El diseño es muy moderno, pero a la vez conserva un toque japonés, como esos pequeños adornos que recuerdan al origami, que son muy interesantes. El espacioso diseño de la terminal de Kansai es una maravilla arquitectónica de ahorro de superficie. Las salas de llegadas y salidas se sitúan unas encima de otras entre 4 pisos. Y es evidente por qué a la entrada principal de pasajeros se la llama El Cañón. Con 30 metros de altura y 300 metros de largo, desde el fondo puede apreciarse una vista completa del conjunto de suelo a techo. Es un edificio único y está muy bien organizado. Los mostradores van de la A a la B y son muy fáciles de encontrar porque puede verse la terminal de un extremo al otro. Y la terminal dispone de multitud de equipamientos para trasladar a los pasajeros. Hay 88 escaleras mecánicas y 92 ascensores. Gracias al tren de transporte interno que parte desde los mostradores de facturación y recorre la terminal de un extremo a otro, se tarda solo 90 segundos en llegar a cualquier puerta de salida. Nadie se siente como si estuviera entrenándose para correr una maratón cuando viaja. Otro rasgo único de esta megaestructura son las 5.000 ventanas de la fachada principal que permiten contemplar todos los aviones. Es una sala gigantesca con vistas a un diseño elegante. Las ventanas están sujetas con juntas flexibles para resistir las inclemencias de la naturaleza. Para mantener inmaculadas tantas ventanas y el resto del edificio es necesario un auténtico ejército de operarios. En Kansai la limpieza es lo que manda. En este aeropuerto ultramoderno hay algo antiguo que está otra vez de moda. En una era en la que el servicio al cliente ha sido sustituido por las máquinas expendedoras, aquí todavía hay personas físicas que le facilitan la vida al viajero. Se les llama iPals y son la cara amable de Kansai, proporcionando asistencia a las 24 horas. El personal es muy agradable y hace todo lo posible por ayudarte cuando lo necesitas. En un país capaz de encoger un televisor al tamaño de una caja de cerillas, se esperaría que el aeropuerto destilase tecnología por los 4 costados. Y en efecto, la terminal está informatizada de un extremo a otro con acceso a internet y servicio de telefonía móvil. Además, puedes contar con toda seguridad que tus maletas llegarán contigo a su destino. Kansai dispone de uno de los sistemas de control de equipajes más avanzados del mundo. Aquí se manipulan a diario 10.000 maletas. El diseño de la terminal en plantas múltiples ha solucionado de forma creativa el traslado de equipaje. Un vanguardista sistema de transporte en espiral maximiza el escaso espacio de la isla. Cuando colocas tu equipaje en esta cinta transportadora que mide 14 metros de largo y casi 6 metros de ancho, unas bandejas tridimensionales inclinadas lo clasifican de acuerdo con su destino. Por el camino, las maletas están supervisadas mediante cámaras y etiquetas electrónicas especiales para que ninguna se pierda.
En el centro de control de equipajes, los ordenadores identifican en el sistema las piezas conflictivas, por ejemplo, las que van sobrecargadas o tienen una rueda atascada, y envían una señal de alerta a los técnicos para que acudan inmediatamente. Y cuando se viaja con equipaje que está vivo y coleando, se puede aprovechar el servicio más novedoso y extraordinario que ofrece Kansai. Los pasajeros se quejaban de que no tenían un lugar limpio, cómodo y seguro donde dejar a sus mascotas mientras estaban de viaje. Nuestros clientes se marchan tranquilos una vez que conocen a nuestro personal. Se van de viaje sabiendo que sus animales están en buenas manos. El hotel para mascotas Kanku solo lleva abierto unos meses y ya hace falta reservar con semanas de antelación. El personal no solo alimenta, baña y embellece y ejercita a tus mascotas, sino que también te los enseña por la tele. La entrenadora de perros y directora del hotel, Kaori Inahara, nos lo explica. Cada habitación tiene una cámara de televisión conectada a un teléfono móvil. Nuestros clientes pueden así disponer de acceso en tiempo real a imágenes de su animal. Solo hay que marcar un número e instantáneamente recibes una imagen de tu perro disfrutando de sus vacaciones. A veces hay perros que no quieren marcharse cuando sus amos vuelven a recogerlos. Nos llena de orgullo saber que hemos sido capaces de cuidarlos tan bien. La silueta emblemática de la terminal de Kansai corona una experiencia única que encaja con su emplazamiento singular en medio del mar. Es una isla aeropuerto paradisíaca para los pilotos y los pasajeros, que a veces se olvidan de que están allí solo de paso. Es un lugar muy agradable al que llegar después de un vuelo de 11 horas y 50 minutos. Me gusta mucho. Y con la construcción de una segunda pista, las autoridades de Kansai confían en atraer a muchos más pilotos de todo el mundo. En 2004, el Aeropuerto Internacional de Kansai celebró su 10º aniversario como nueva puerta de Japón hacia el Pacífico, que ha recibido millones de viajeros de todo el mundo. Y aunque 10 años no son nada comparados con la edad de otros aeropuertos como Heathrow y JFK, esta isla artificial está experimentando algunos problemas de crecimiento algo prematuros. Tenemos que operar los aterrizajes y los despegues con una sola pista. Eso ocasiona algunos retrasos. Pero una vez que tengamos la segunda pista, la utilizaremos exclusivamente para aterrizajes. Las comparaciones con otros aeropuertos internacionales y el temor a los retrasos convencieron a las autoridades de Kansai de la necesidad de construir una segunda pista para resultar competitivos en la región. Por lo tanto, cuando apenas se había estrenado la primera pista, se empezó a considerar la construcción de otra. Si un avión tuviera un accidente en la pista, nos veríamos obligados a clausurarla y el aeropuerto quedaría inoperativo. Si solo te quedan 8 kilómetros para aterrizar y al avión que va delante de ti se le pincha una rueda y no puedes salir de la pista, te quedas colgado a 600 metros de altura, sin poder aterrizar y calculando a dónde puedes ir con el combustible que te queda. Desde el punto de vista de los pilotos, creo que la segunda pista resultará muy beneficiosa. Es mucho mejor tener 2 pistas, como todos los grandes aeropuertos, que una. Es una simple cuestión de matemáticas. Si se doblan las pistas, se dobla el número de vuelos, y recibir 60 aviones a la hora en vez de 30 significa el doble de ingresos para el aeropuerto. Es un tema importante porque todavía se están pagando los costes de la construcción de la primera pista. La decisión de construir una segunda pista era una cuestión de vida o muerte. Creo que la demanda de transporte aéreo de esta región se va a incrementar en el futuro. Para cubrir esa demanda necesitamos 2 pistas. Y eso nos hace volver al principio, porque construir una segunda pista significaba levantar una segunda isla en medio de la bahía de Osaka.
En julio de 1999, el aeropuerto de Kansai inició las obras de otra pista llamada Fase 2, que se abrirá al tráfico en 2007. La segunda pista, paralela a la primera, es 500 metros más larga y permitirá el aterrizaje y despegue de los Jumbo con mayor comodidad. Está situada a 200 metros de la primera isla y sus diseñadores han sabido aprovecharse de la experiencia y las lecciones aprendidas en el proyecto anterior. Pero el nacimiento de la segunda isla trajo a colación algunas novedades en las que la veteranía no contaba. La primera era que la isla se estaba construyendo todavía más lejos de la isla principal. La segunda, que a mayor profundidad el lecho marino era más blando y la nueva isla podría hundirse 6 metros más que su vecina. Y finalmente, la mayor preocupación era la posibilidad de que el peso adicional de una segunda isla afectase a la estabilidad de la primera y acelerase su hundimiento. Se nos ocurrió la idea de construir la segunda isla a 200 metros de la primera para impedir que el peso de la nueva desnivelase a la antigua. Uno de los mayores retos de las obras de la primera lo había supuesto la distribución regular del relleno de tierra. Si se vertía más en unas zonas que en otras, el hundimiento posterior se produciría también de forma desigual. Y el desafío de nivelar una montaña de arena aún mayor, de más de 250 millones de metros cúbicos de tierra, era comparable a escalar el monte Fuji. Pero en los 12 años transcurridos desde la creación de la primera isla, la tecnología había mejorado. Se podía guiar la colocación de la Tierra mediante ondas de radio dirigidas a satélites globales de posicionamiento, con lo cual se eliminaba gran parte de la incertidumbre. Estos prismáticos no son para observar a las aves, sino para un elemento completamente nuevo de la segunda isla. Estamos en el Centro de Seguridad Marítima, desde donde se vigilan las embarcaciones que participan en la obra, así como los pesqueros y barcos de recreo. Es una especie de centro de control del creciente tráfico marítimo. Hiroshi Akana es el director del centro y su tarea es velar por la seguridad de la flota que trabaja en la segunda pista desde el amanecer hasta el ocaso. Durante la noche no se trabaja en la operación de relleno, pero nosotros funcionamos 24 horas al día, porque en la obra hay zonas de acceso restringido que representan un peligro para las embarcaciones que naveguen cerca. El equipo de Akana seguirá cumpliendo esa misión hasta que se acaben las obras en 2007. Entonces sus preocupaciones sobre el mal tiempo y las colisiones de barcos pesqueros serán transferidas al personal del nuevo aeropuerto. Hasta entonces Akana se esfuerza en prevenir ambos supuestos. Hago todo lo posible para que no se produzcan accidentes en el aeropuerto. Con toda la actividad e ilusión que rodea la nueva isla, es fácil olvidar que la obra se encuentra a solo 200 metros del lugar donde aterrizan aviones gigantes cargados de gente. Lo que trae a colación otro reto al que tiene que enfrentarse la ingeniería. ¿Cómo se van a conectar las dos islas si se están hundiendo a diferente velocidad? Cuando estemos listos para inaugurar la segunda isla, los aviones tendrán que desplazarse de una isla a otra. La conexión es posible, aunque quizá quede un poco inclinada. La nueva isla se irá asentando gradualmente después de su apertura, pero al final acabará al mismo nivel que la primera. La decisión de ampliar Kansai se tomó en un momento económico más boyante para Japón, antes de la crisis tecnológica de Estados Unidos. Por ello, la recaudación de fondos para la ampliación, al mismo tiempo que se paga la deuda de la primera fase, resultó casi tan difícil como la construcción del propio aeropuerto. Además, el tráfico aéreo disminuyó a raíz del 11 de septiembre y el temor a la gripe asiática. Como resultado, la viabilidad del proyecto de construcción de otra pista y otra terminal a un coste de más de 10 millones de euros quedó en entredicho. Estuvimos preparados para empezar la construcción de la nueva terminal en cuanto acabaron las operaciones de relleno de la isla, pero entonces tuvimos que enfrentarnos a restricciones presupuestarias a causa de la crisis del sector. Con la financiación para terminar la segunda fase en el aire y los expertos esperando a que repunte la cifra de pasajeros aéreos, surge la pregunta de si las autoridades de Kansai no habrán pecado de exceso de confianza. Aunque algunas grandes líneas aéreas como United Airlines han aumentado sus vuelos a Kansai, otras líneas aéreas internacionales han renunciado a volar allí porque cobran las segundas tasas de aterrizaje de aviones más altas del mundo. Casi 60.000 euros por un Boeing 747, casi 5 veces más de lo que cuesta en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Se trata de un auténtico dilema para las líneas aéreas escasas de efectivo. Las tasas de aterrizaje no solo inciden en el número de vuelos, sino también en el valor inmobiliario del aeropuerto, y el espacio en Japón es oro.
Pero no hay otra forma de llegar aquí, y si no trasladan el coste adicional a los pasajeros, las líneas aéreas tienen las manos atadas y se ven obligadas a desviar el tráfico a otros aeropuertos asiáticos más baratos como Shanghái y Hong Kong. Creo que dentro de 10 o 20 años, cuando la demanda se incremente y reciba muchos aviones, Kansai será un gran aeropuerto. Las autoridades de Kansai no confían solo en los aviones de pasajeros. El transporte de carga aérea es la esperanza del aeropuerto para mantenerse a flote. Tiene sentido porque esta región es la meca del comercio exterior. El año pasado salieron o entraron por Kansai casi 800 millones de toneladas de carga. Y su emplazamiento en una isla resulta ideal para los grandes cargueros de contenedores que pueden atracar y descargar a pie de pista. Es un destino atractivo para las grandes empresas de transporte como FedEx o UPS que importan y exportan de todo, desde electrónica a huevos. Una nueva pista más larga puede ser la clave para retener y expandir este sector en auge, y cuanto antes mejor. Kansai se enfrentará pronto a la competencia de dos nuevos aeropuertos que van a abrir en Kobe y el centro de Japón, que están tan cerca que pueden verse al otro lado de la bahía. A pesar de todas las presiones a las que se ven sometidos, las personas que han participado en este valiente proyecto mantienen la firme creencia de que el aeropuerto internacional de Kansai seguirá triunfando. Creo que dentro de 20 o 30 años la gente sabrá apreciar nuestro esfuerzo y pensará que hemos hecho un gran trabajo. Las autoridades del aeropuerto esperan que no se recuerde a Kansai como el aeropuerto japonés que se hunde, como ocurre con la torre inclinada de Pisa. Estamos operando con éxito un aeropuerto gigantesco sobre una isla artificial. Me gustaría que todo el mundo lo supiese. He viajado a más de 30 países en los últimos años. Y este es uno de los aeropuertos más fascinantes que conozco. A pesar de los pasajeros entusiastas que adoran Kansai y de los brillantes adelantos tecnológicos que desafían a las fuerzas de la física, tal vez Kansai no sobreviva a tantos contratiempos y acabe hundiéndose bajo el peso de su enorme deuda y la crisis económica. Solo el tiempo lo dirá.